Gerente humilla a repartidor, sin saber que es uno de los inversionistas. Era lunes por la mañana, y la ciudad hervía de movimiento. El ruido de los autos, las bocinas y la prisa de la gente marcaban el ritmo del día. Entre todo ese caos, una bicicleta vieja avanzaba con esfuerzo, esquivando el tráfico como podía. El ciclista era Carlos Ramírez, un hombre de unos 40 años. Su piel bronceada por el sol hablaba de jornadas largas al aire libre, y su ropa, aunque limpia, revelaba humildad. Una camisa clara, ya gastada por los lavados, y unos zapatos con varios recorridos. Llevaba una mochila sencilla apretada contra la espalda como si guardara algo de valor. Al llegar frente a un enorme edificio corporativo, Carlos bajó de la bicicleta. El contraste era evidente. Mientras él se sacudía el sudor de la frente, a pocos metros descendían autos último modelo, con choferes abriendo las puertas a ejecutivos trajeados. La entrada principal brillaba con pisos de mármol y ventanales pulidos que reflejaban el sol de la mañana. Carlos estacionó su bicicleta junto a la acera. El candado que usaba estaba oxidado, pero todavía cumplía su función. Con calma, ajustó la correa de su mochila y respiró profundo antes de dar los primeros pasos hacia la entrada. Algunos empleados lo miraron de reojo. Una joven secretaria no pudo evitar sonreír con ironía al verlo. Otro trabajador lo miró de arriba abajo, frunciendo el ceño, como preguntándose qué hacía alguien como él en un lugar como ese. Pero Carlos caminó con tranquilidad. Había en su rostro una serenidad que contrastaba con el bullicio de la oficina. No se apresuró, no intentó disimular su bicicleta vieja ni sus zapatos gastados. Avanzó con dignidad como alguien que sabía exactamente a qué había venido. La puerta automática se abrió frente a él, liberando un aire frío que lo envolvió de inmediato. El interior parecía otro mundo. Alfombras impecables, recepcionistas trajeadas, empleados con portafolios y relojes costosos. Carlos apretó un poco más la correa de la mochila y siguió caminando, consciente de que cada mirada sobre él estaba cargada de juicio. Lo que nadie sabía era que su llegada no era casualidad. Carlos tenía un propósito más grande que una simple entrega. Si te está gustando la historia, quédate y apóyanos suscribiéndote. Carlos apenas había dado unos pasos dentro del lobby cuando escuchó un tono de voz fuerte, seco, que lo detuvo en seco. ¿Y este qué hace aquí?, preguntó un hombre de traje oscuro, mirando a Carlos como si hubiera visto algo fuera de lugar. Era el gerente Suárez, un hombre en sus 50, con el cabello peinado hacia atrás y un reloj brillante en la muñeca que parecía gritar lujo. Caminaba con el pecho erguido y un aire de superioridad que llenaba el espacio. Los empleados alrededor bajaron la mirada. Todos conocían bien ese tono. Cuando Suárez hablaba, más valía no contradecirlo. «Buenos días», respondió Carlos con educación, manteniendo su calma. «Vengo a entregar un pedido». El gerente lo escaneó de pies a cabeza, deteniéndose un segundo en los zapatos gastados y en la mochila que llevaba colgada. Una sonrisa sarcástica se dibujó en su rostro. «¿Un pedido?», repitió con sorna. «¿Y para quién? ¿Para el comedor? ¿O viniste a ver si te daban las obras?». Un par de risas nerviosas se escaparon de algunos empleados cercanos. Una joven secretaria intentó contenerse, pero terminó bajando la cabeza para disimular. Carlos, imperturbable, sostuvo la mirada del gerente. Suárez soltó una carcajada exagerada como si hubiera escuchado el mejor chiste del día. ¿Tú, personalmente? Mira nada más, con bicicleta vieja y mochila de comida, ¿y crees que vas a pasar más allá de esta recepción? Algunos trabajadores empezaron a murmurar. Uno de ellos susurró: «Seguro ni para el autobús tiene». «Exacto», añadió Suárez, elevando la voz para que todos lo escucharan. «Aquí no queremos muertos de hambre rondando como si fueran parte del personal. Así que mejor da la vuelta y vete a la zona de carga. Es el único lugar donde alguien como tú encaja». Las risas se multiplicaron. Un guardia de seguridad se acercó esperando órdenes, como si realmente hiciera falta escoltar a Carlos para sacarlo. Carlos apretó los labios pero no se movió. Su dignidad permanecía intacta, incluso frente a la burla colectiva. «Le repito, señor», dijo con voz firme, «el pedido no es para la zona de carga, está dirigido a la dirección».
Suárez lo interrumpió con un ademán despreciable de la mano. Ya, no hagas perder tiempo. Si no te largas por tu cuenta, yo mismo haré que te saquen. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos empleados cruzaron miradas entre sí. Otros grababan discretamente con sus celulares, ansiosos de tener material para los chismes del pasillo. Carlos respiró hondo. No levantó la voz, no devolvió la burla, solo apretó con fuerza la correa de su mochila, porque sabía que esa no sería la última humillación. Carlos se mantuvo en pie, con la mochila todavía colgada al hombro. El ambiente en el lobby estaba cargado de murmullos y miradas incómodas. A pesar de la presión, no retrocedió. El gerente Suárez, disfrutando del silencio incómodo, dio un paso hacia él. «¿Sabes qué?», dijo con voz burlona. «Está bien, quédate aquí, pero no esperes que alguien importante se moleste en recibirte». Se giró hacia una recepcionista y agregó en tono sarcástico. «Anótalo ahí en la lista de visitas, el ciclista sin futuro». La recepcionista, nerviosa, apenas atinó a sonreír. Los empleados alrededor soltaron risitas disimuladas. Carlos se mantuvo firme, aunque por dentro sentía cómo cada palabra caía como una piedra. No era la primera vez que lo juzgaban por su apariencia, pero esa escena pública tenía un peso distinto. Un joven empleado, cargando una caja pesada, pasó tambaleándose cerca de ellos. Nadie se movió para ayudarlo. Carlos, sin pensarlo dos veces, dejó su mochila a un lado y corrió a sostener la caja antes de que cayera al suelo. «Cuidado, te ibas a lastimar», le dijo con amabilidad. El chico lo miró agradecido, pero antes de que pudiera responder, Suárez volvió a intervenir. «Mira nada más», exclamó, con una sonrisa venenosa. «Hasta de cargador quiere trabajar, ¿no es adorable?». Las risas volvieron a sonar, más fuertes esta vez. Algunos empleados que al principio habían sentido cierta incomodidad, ahora se dejaban arrastrar por el tono del gerente. Carlos recuperó su mochila y regresó a su lugar. Suárez se cruzó de brazos. «Escucha bien, repartidor, aquí no necesitamos gente como tú deambulando. Si quieres entregar ese paquete, ve a la parte trasera, ahí con los de limpieza y los choferes. Este no es tu lugar». Carlos respiró hondo y respondió con calma. «Le aseguro que el pedido va dirigido a la dirección. Tengo que hablar con alguien de arriba». Suárez levantó una ceja, incrédulo, y estalló en carcajadas. «¿Tú? ¿Hablar con alguien de arriba?», repitió, arrastrando las palabras para que todas las escucharan. «Ni en sueños. ¿Qué sigue? ¿Que el presidente de la empresa va a venir a darte la mano?». Los empleados rieron a coro. Uno de ellos, con el celular aún en la mano, murmuró lo suficientemente fuerte como para que Carlos lo escuchara. «Esto se va a hacer viral, seguro». Carlos guardó silencio. Sus ojos reflejaban serenidad, pero en su interior la dignidad herida latía con fuerza. Sabía que aún no era momento de mostrar quién era en realidad. El gerente, viendo que no se marchaba, decidió dar un golpe final. «Escúchame bien, repartidor, aquí no queremos limosneros ni muertos de hambre. Agarra tu bicicleta y desaparece. Te estoy dando una orden». Un murmullo recorrió la sala. Algunos empezaban a sentirse incómodos, pero nadie se atrevía a intervenir. Era evidente que la humillación no era solo contra Carlos, sino un espectáculo del que todos, de alguna forma, estaban siendo cómplices. Carlos se quedó quieto. Sus labios apretados eran la única señal de lo mucho que aguantaba en silencio. El ambiente estaba al límite, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Carlos se ajustó la correa de la mochila y con calma insistió: «Necesito entregar este paquete en persona, es muy importante». El gerente Suárez se acercó hasta quedar frente a él, apenas a unos centímetros. Su voz sonó más baja, pero más venenosa. «Te lo voy a repetir una última vez. Este lugar no es para ti. Ni tú, ni tu bicicleta vieja, ni tu ropa barata tienen cabida aquí. Y si sigues insistiendo, voy a hacer que te saquen a la fuerza». El silencio cayó sobre el lobby. Nadie se atrevía a respirar fuerte. La tensión había llegado al punto máximo. Carlos sostuvo la mirada del gerente. Por un instante, dejó que el peso de esas palabras se clavara en él. Pero en lugar de retroceder, habló con una calma que desconcertó a todos. «Usted puede decir lo que quiera de mi ropa, de mi bicicleta o de cómo me veo, pero el valor de una persona no se mide en eso, y tarde o temprano usted mismo lo entenderá».
La sala entera quedó en silencio. Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos por la serenidad con la que aquel supuesto repartidor enfrentaba al hombre más temido de la empresa. Suárez, sintiendo que perdía el control de la escena, golpeó la mesa de recepción con la mano abierta. «¡Basta!», gritó. «Ya he tenido suficiente de este circo. Seguridad, saquen a este hombre de aquí de inmediato». Dos guardias se acercaron, inseguros, esperando instrucciones más claras. Carlos no se movió. En su rostro había una calma inusual, casi como si supiera que todo aquello era apenas el inicio de algo mucho más grande. Uno de los guardias le susurró a Suárez: «Señor, quizá deberíamos confirmar primero a quién viene a ver». Suárez lo fulminó con la mirada. «No hay nada que confirmar, es un no nadie». Carlos bajó la mirada un instante, apretó la mochila contra su pecho y dijo en voz firme: «Muy bien, si no me permiten entregar el paquete ahora, lo entregaré más tarde, cuando estén todos reunidos, y entonces entenderán por qué vine». Las palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza silenciosa. El gerente soltó una carcajada burlona. «¿Qué crees que eres, un accionista?», dijo con sarcasmo, provocando nuevas risas. La mañana continuó con normalidad en la empresa, o al menos eso parecía. El gerente Suárez, satisfecho de haberse librado de aquel supuesto repartidor, paseaba por el lobby como un general que acababa de ganar una batalla. Los empleados lo miraban con mezcla de respeto y temor. Nadie quería contradecirlo. Nadie quería terminar como aquel hombre humilde de la bicicleta. Pero, en el fondo, muchos no podían dejar de pensar en la última frase que Carlos había dicho: «Lo entregaré más tarde, cuando estén todos reunidos». Un murmullo recorría las oficinas. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Acaso volvería? La respuesta llegó más pronto de lo esperado. Alrededor del mediodía, todos los directivos, gerentes y empleados clave fueron convocados a la sala de juntas principal. Había una reunión extraordinaria con los inversionistas. Nadie sabía los detalles, pero se rumoreaba que se tomarían decisiones que marcarían el futuro de la compañía. Suárez, confiado, se acomodó su corbata y se dirigió al lugar. Era su momento de brillar. Estaba convencido de que esa reunión sería otra oportunidad para demostrar su poder e influencia dentro de la empresa. La sala de juntas era amplia, con una larga mesa de cristal, pantallas encendidas y carpetas preparadas en cada asiento. Todos estaban expectantes. Fue entonces cuando la puerta se abrió, y Carlos entró. Pero ya no llevaba la mochila de repartidor ni la bicicleta a su lado. Vestía un traje sencillo pero elegante, bien planchado, y caminaba con paso firme hasta la mesa principal. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Algunos empleados se frotaron los ojos, convencidos de estar alucinando. Suárez se levantó de golpe. «¿Qué hace este hombre aquí?», exclamó con furia. «Guardias, saquen este intruso». Pero antes de que alguien se moviera, el director de la empresa, que presidía la mesa, levantó la mano. «Un momento, Suárez, nadie lo toca». El silencio se hizo absoluto. El director se puso de pie, se acercó a Carlos y lo saludó con un apretón de manos. «Bienvenido, señor Ramírez. Qué gusto tenerlo con nosotros». Las palabras cayeron como un rayo en medio de la sala. Todos miraron a Carlos con asombro. El hombre que unas horas antes había sido humillado como un simple repartidor era recibido ahora con respeto por el director. Suárez, confundido, tartamudeó. «Señor Ramírez, ¿quién es usted realmente?». Carlos lo miró fijamente y con voz serena pero firme respondió: «Soy uno de los inversionistas más importantes de este proyecto. Vine de forma anónima porque quería algo más que números en un informe. Quería ver con mis propios ojos cómo tratan a las personas en esta empresa». Un silencio sepulcral invadió la sala. Nadie se atrevía a respirar. Carlos continuó: «Hoy descubrí más de lo que imaginaba. Vi a un hombre humilde ser menospreciado, insultado y humillado solo por su apariencia. Vi cómo algunos rieron, otros guardaron silencio por miedo y cómo la empatía brilló por su ausencia». Cada palabra era como un golpe contra el pecho de Suárez, que palidecía cada vez más. Carlos dio un paso hacia él y lo señaló frente a todos. «Y la persona que más me mostró quién es en realidad fue usted, señor Suárez». Los empleados clavaron la vista en el gerente, que sudaba frío. Carlos terminó con voz firme: «Hoy confirmé algo. Esta empresa necesita cambios profundos, y le aseguro que van a empezar ahora mismo». El giro estaba completo.
El supuesto repartidor era en realidad el hombre con el poder de decidir el destino de todos. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Suárez, que apenas podía sostener la mirada de Carlos. «Señor Suárez», comenzó Carlos, con calma pero con voz firme. «Hoy he visto algo que me ha horrorizado. He visto a alguien con poder malgastado, alguien que cree que la autoridad le da derecho a humillar, a menospreciar y a actuar con arrogancia». Suárez intentó interrumpir, pero Carlos levantó la mano señalando que no había discusión posible. «Usted creyó que podía juzgar a un hombre por su ropa, por su trabajo, por su apariencia, y creyó que nadie se atrevería a cuestionarlo. Pero lo que usted no sabe», continuó Carlos, «es que el verdadero valor de un empleado, de un colega o de un ser humano no se mide por títulos ni por corbatas, sino por su integridad, su respeto y su ética». Al mirar alrededor, los empleados comenzaron a sentir, algunos con lágrimas contenidas, otros con miradas de incredulidad hacia Suárez. «Hoy usted no solo ha sido desenmascarado, sino que deberá rendir cuentas. Las decisiones que tomaremos no solo cambiarán la estructura de esta empresa, sino también la forma en que se trata a cada persona aquí». Suárez quedó pálido, temblando, mientras Carlos se giraba hacia todos los presentes. «Que esto sea un ejemplo. La arrogancia y la falta de respeto tienen consecuencias, y aquellos que realmente valoran a las personas serán los que impulsen esta empresa hacia adelante». El director finalmente intervino. «Carlos tiene toda la razón. A partir de hoy se implementarán cambios profundos en todos los niveles. Este comportamiento no será tolerado bajo ninguna circunstancia». Suárez, derrotado y humillado frente a todos, se sentó lentamente, sin palabras. Carlos, con un último vistazo a la sala, recogió su portafolio y dijo: «Ahora podemos empezar». El silencio dio paso a un aplauso tímido, que pronto se convirtió en un coro de aprobación. El poder había cambiado de manos, y todos lo sabían. La sala de juntas respiraba aliviada. Los empleados intercambiaban miradas de asombro y alivio, algunos sonreían por primera vez en horas. Suárez permanecía en silencio, derrotado, consciente de que su arrogancia había sido expuesta ante todos. La empresa comenzaba un cambio real, uno basado en respeto, integridad y empatía. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, apóyanos suscribiéndote y compartiendo. Hasta la próxima.